Un cordial saludo a la amable audiencia que está con nosotros en este momento y a esta hora, señoras y señores, en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, presentamos a todos ustedes un cordial saludo de bienvenida al conversatorio de autores de la revista científica Informes Psicológicos, publicación semestral de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, que recoge resultados de investigaciones científicas y reflexiones en las áreas de la psicología y el psicoanálisis con el fin de fomentar el intercambio de conocimientos y opiniones. Los contenidos de la revista están dirigidos a estudiantes, docentes e investigadores egresados, profesionales de las áreas de las ciencias sociales y a los lectores afines a esa rama del saber. Para el día de hoy nos acompaña su editor, el PhD Jesús Redondo Pacheco, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es psicólogo de la Universidad de Murcia, España, y doctor en psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España, docente interno asociado y líder del grupo de investigación, análisis y transformación psicosocial de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y tenemos el honor de que nos acompañe también la investigadora y autora de la revista científica Informes Psicológicos, Esther Rivas Rivero, doctora en psicología de la Universidad de Alcalá, en Madrid, España, docente de la Universidad de Alcalá, en Madrid, España también. Amable audiencia, sean todos bienvenidos, y al editor de la revista Informes Psicológicos y a Esther, una cordial bienvenida. Pues muchísimas gracias, Ginette. Muchas gracias. Bueno, entonces vinimos a charlar sobre un tema que nos reúne el día de hoy, importantísimo. Así las cosas, entonces le doy la palabra a Jesús Redondo para que le demos continuidad al evento y hablemos quizás un poco, antes que todo, de la revista Informes Psicológicos. Bueno, un cordial saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, Ginette. Y bueno, es un espacio pues generado precisamente para eso, para conversar diferentes temas que son publicados en nuestra revista, que como bien has dicho es una revista que saca 2 números al año y que, bueno, pues se pueden encontrar infinidad de temas y que están asociados a la psicología y a las ciencias afines a esta disciplina. Y pues bueno, contenidos muy diversos y donde pueden publicar investigadores, académicos de ámbito nacional y, como en este caso, a nivel internacional. Entonces también dar la bienvenida a Esther en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Qué bueno, Esther, que estés con nosotros. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos al tercer conversatorio de la revista Informes Psicológicos. Para esta oportunidad, como dije, estará con nosotros la autora Esther Rivas Rivero, autora del artículo Violencia de pareja e interposición de denuncias en mujeres víctimas en Nicaragua. Entonces, Esther, para empezar a charlar, yo quisiera que de pronto empezáramos con algo muy genérico sobre el tema de la escritura y la investigación. ¿Qué significa investigar? ¿Y qué significa escribir en todo este ejercicio científico? Pues la verdad es que tiene dos enfoques muy diferentes, porque precisamente en el tema que nos ocupa, que es la violencia de género, una cuestión es el enfoque que podamos dar a esa escritura como activistas desde la reflexión que hacemos del fenómeno, de la problemática social, y otra muy distinta cuando lo hacemos desde un enfoque absolutamente científico, recurriendo a muestras de estudio, tratando de buscar la mayor representatividad para generalizar resultados a la población y obviamente hacer un trabajo lo más útil posible, que se trascienda, que vaya más allá de lo que es la población ordinaria y se centre más en el contexto académico para crecer en conocimiento. Es una manera también de compartir experiencias dentro de que es verdad que la manera de escribir, cuando hacemos un enfoque investigador, no tiene nada que ver con un enfoque más informal o, como te digo, más activista del fenómeno en particular.
Sí, claro, totalmente de acuerdo con Esther en el sentido de que, bueno, pues no, lo hablábamos también en el anterior conversatorio con el doctor Freddy Villalobos, que cómo es la preparación, ¿no? de un artículo científico y evidentemente cuando uno se sienta a escribir no es lo mismo, digamos, que estructurar toda la escritura para publicar que cuando uno va a hacer una escritura sin esa intención de publicar, ¿no? Llamémoslo, pues como has dicho, más informal, ¿no? Pero no sé si nos podrías contar un poco cómo es ese proceso o cómo fue en este caso concreto ese proceso de escribir, además que habían otros coautores ahí implicados que, por supuesto, no podemos olvidar. Pues el proceso se traslada a los años 2013 y 2014. El artículo en cuestión versa sobre una muestra de mujeres nicaragüenses, por lo que tuvimos que hacer una incursión en el contexto. Es importante cuando hacemos cualquier investigación en ciencias sociales el conocer las variables, ¿no?, que tienen lugar, conocer la población objeto de estudio, por lo que en 2 veranos pues estuvimos colaborando con la Comisaría de la Mujer y de la Niñez, de modo que accedimos a una muestra de mujeres víctimas de violencia de género de allí, a las que entrevistamos. La verdad es que el proceso fue muy dilatado porque para conseguir una muestra en particular, en el artículo hablamos de 136 mujeres. Realmente para obtener esa muestra se dilató mucho en el tiempo porque tuvimos que utilizar técnicas como la bola de nieve, porque en principio sí que contamos con la colaboración, más allá de los autores del artículo, con la colaboración de profesionales que trabajaban en asociaciones, en la intervención con mujeres víctimas de violencia de género, y no puedo dejar de citar la labor encomiable que hace la Comisaría de la Mujer y de la Niñez, quienes nos facilitaron todo este proceso. Luego, dentro de lo que es la investigación en sí, hubo trabajo de campo, que eso, como decía anteriormente, pues se dilató bastante en el tiempo hasta conseguir información suficiente. Además de luego el proceso de escritura, los análisis de datos, cuáles son las variables relevantes, porque realmente ya que hacíamos esa incursión en el contexto, pensamos barajar muchas variables a la hora de hacer un análisis lo más pormenorizado posible, ¿no? Desde sucesos vitales estresantes, por ejemplo, a tipología de violencia. Era muy interesante analizar todo lo que fue los procesos de denuncia. Entonces, para entender todo ese contexto no valía únicamente con conocer la perspectiva de las mujeres víctimas de violencia de género, porque hay muchísimos sesgos. En particular, por ejemplo, acuden a las comisarías en búsqueda de mediación y no tanto de una interposición de denuncia. Por lo que realmente en el artículo, aunque somos 5 autores, realmente la participación es muchísimo mayor, es muchísimo más amplia, porque ha tenido lugar cierta participación por parte de profesionales que trabajan con las mujeres víctimas de violencia de género. Y luego realmente cada uno nos especializamos en un tema. Hay personas de las cuales tenemos a lo mejor cierta habilidad para los análisis de datos, otras personas son más doctas en el hábito de la escritura científica, que como bien comentáis, tiene que ser muy aséptica, contrastar los datos, pero informar de una manera objetiva de una realidad de la que es difícil realmente no posicionarse cuando hablamos de esa problemática o de este fenómeno. Ok. Esther, aquí tengo una pregunta porque vi que ya estamos ahondando un poco en el tema que nos concierne hoy y sabemos que la investigación surge de unas necesidades del contexto. Entonces, quiero que hablemos un poco de ese contexto. ¿Por qué investigar sobre violencia en pareja y las denuncias, además? Y hablemos del artículo como tal.
Sí, en particular en el caso de Nicaragua, por ejemplo, la conducta de denuncia por parte de una mujer víctima de violencia de género es muy poco frecuente, pero en parte porque también está muy invisibilizada la violencia de género que sucede allí, pese a ser un fenómeno con demasiada frecuencia. Está muy normalizado en la cotidianidad. De hecho, cuando se explora ese contexto y accedemos a datos e información por parte de la Comisaría de la Mujer y de la Niñez, observamos que las mujeres víctimas de violencia de género llevaban padeciendo violencia a lo largo de toda su trayectoria vital, incluso en el contexto familiar, de modo que determinados patrones, roles, estereotipos de género se venían transmitiendo desde pues, las primeras etapas del desarrollo en las primeras edades. Entonces, nos conmocionó mucho ver la tasa de violencia ejercida contra menores de 13 años. Puedo hablar de un porcentaje superior al 25% que ya habían padecido este tipo de situaciones y de sucesos, porque está muy, muy normalizada. Por otra parte, la Universidad de Alcalá siempre ha trabajado en colaboración, en convenios de cooperación al desarrollo con determinadas universidades de Latinoamérica. Y en particular uno de los autores tiene mucho apego al contexto nicaragüense y a Nicaragua en particular, a la Universidad de León, donde tenemos también conocidos que han sido pues, una herramienta clave a la hora de poder hacer todos los contactos necesarios. Entonces, en relación a este contexto y con la problemática de la denuncia, como decía anteriormente, se ha utilizado demasiado la mediación. Se crearon las comisarías de la mujer y de la niñez para atender específicamente a este problema porque anteriormente eran atendidas por la policía común. Entonces se creó esta sección para realmente hacer eco de la problemática que tenía y que se vivía en el país. Pero de tendencia a nivel económico, porque la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres nicaragüenses que a los varones. La tenencia de hijos, el sentimiento de culpa que se desarrolla en las relaciones de noviazgo, el ciclo de la violencia repetitivo, esa normalización de la que hablaba, porque han crecido en un contexto violento en el que realmente ya no identifican que algunas conductas habría que denostarlas, ¿no? de la relación interpersonal. Hacen que las mujeres víctimas de violencia de género acudan a esas comisarías o asociaciones para una llamada de atención hacia el agresor, nunca con un carácter punitivo, por ejemplo. Entonces, sí que es cierto que Nicaragua tiene una ley, la verdad, muy bien diseñada para erradicar y eliminar la violencia de género, pero falla parte del engranaje del que tiene. Como decía, no hay una concienciación, no hay demasiada formación en la atención a las víctimas, entonces, desde una perspectiva interdisciplinar y una intervención integral con las mujeres que han padecido este tipo de violencia, pues era altamente significativo para nosotros el acceso y conocerlo, porque es muy diferente al contexto que hay en España, si bien es cierto, también se trata de una problemática social, como ocurre a nivel mundial. Sí, ciertamente estamos ante un tema pues, muy interesante y es verdad que el contexto nicaragüense es muy diferente al colombiano, el de España o el de otros países, pues partiendo por la cultura, idiosincrasia e inclusive hasta las mismas políticas públicas que tiene cada país ante esta situación que creo que todos estamos de acuerdo en que es algo muy preocupante. Por ahí estoy yo de autor, pero yo voy a hacerme un lado porque tenemos a la más que experta, que en este caso es Esther, y a pesar pues también del interés del tema, pues nosotros también tenemos una línea de trabajo acá con el maltrato en el noviazgo. Y hay una palabra que uno la está escuchando mucho en prensa, en redes sociales, en noticias, cuando por desgracia sale en casos
de mujeres que han sido maltratadas por su pareja, que es el patriarcado. Bueno, yo creo que todos los oyentes saben de qué estamos hablando, pero pues me gustaría que pronto Esther nos contara o nos hablara un poco más sobre ese término del patriarcado, porque, por ejemplo, en el artículo voy a citar dos partes textuales. Una de ellas dice: el patriarcado está enraizado en las sociedades y ejerce una fuerte coacción estructural que afecta a la violencia ejercida contra las mujeres. Y otra parte que dice: el patriarcado como estructura social de dominación masculina y subordinación femenina es el marco explicativo de la desigualdad de las estructuras macrosociales que sostienen la violencia de género. Entonces, pues me gustaría como hablar un poquito más sobre ese término. No sé si Esther nos puede contar. Bien, estamos de acuerdo que cuando hablamos de patriarcado es cuando estamos dando visibilidad al varón, al cabeza de familia, y ocupa una posición absolutamente jerárquica en esas relaciones donde la mujer accedería o tendría un papel de subordinación dentro de este. El patriarcado realmente es un sistema metaestable que se ha ido transmitiendo a lo largo de los años y que se ha sabido adaptar a todos los contextos, utilizando para ello diversas herramientas. Pongamos un ejemplo a la hora de crear desigualdad a nivel laboral. La pobreza, como decía anteriormente, afecta en mayor medida a las mujeres, pero estamos tan inmersos en este sistema que realmente cuesta mucho visibilizar dónde está la tara y cómo transformarlo o cómo cambiarlo. Para ello utiliza diversas herramientas y diversas estrategias en la manera de socializarnos, o en la manera de aprender patrones comportamentales en las relaciones interpersonales, en las relaciones humanas. Como decía, pongamos el ejemplo de los medios de comunicación. Ocurre aquí en España que cuando sucede un acontecimiento vinculado con la violencia de género, tiene muy mala salida, muy mala cobertura, porque falta formación y una concienciación. Realmente necesitamos visibilizar cuál es la situación del patriarcado y lo que representa. Porque si tenemos un problema económico, utilizamos economistas. Si tenemos un problema político, llamamos a politólogos, politólogas, pero cuando hablamos de violencia de género y este tipo de sucesos, a lo que recurrimos es al vecino que lo ha vivido de manera informal, paralela, informa sobre el hecho, pero no como un experto. Por lo tanto, ya los medios de comunicación están sesgando cuál es la asimetría que existe entre los hombres y las mujeres. En el ámbito laboral conocemos popularmente lo que es el techo de cristal o el suelo pegajoso, y por qué determinados roles, patrones comportamentales para hombres y para mujeres en este binomio, cuando realmente la sociedad es muchísimo más compleja, muchísimo más heterogénea, establece distintas jerarquías y distintos roles para estos. ¿Por qué las carreras científicas tienen una mayor matriculación, por ejemplo, de chicos que de chicas? ¿O por qué determinadas creencias por parte de los niños, como que una niña, una muchacha tiene que lucir bien físicamente, está muchísimo más afectado por parte también de los varones? Y es que en el fondo responde a esa jerarquía y esa asimetría. Por lo tanto, realmente está haciendo un favor a un grupo social o a un endogrupo respecto a otro exogrupo, que en este caso serían las mujeres, de modo que son percibidas de una manera absolutamente estereotipada. Es una cuestión pues, que indudablemente tiene mucha cabida y tiene mucho marco todavía de investigación y de estudio. En este sentido, las ciencias sociales abren un abanico enorme para explorarlo desde el ámbito laboral, desde el ámbito educativo. Entonces, desde esa interdisciplinariedad o esa conectividad podemos contribuir a desarrollar el criticismo y crear una transformación de un sistema que viene anclado desde hace mucho tiempo.
Esther, eh, te estaba escuchando cuando iniciamos sobre el tema de la visibilización y estuve leyendo algo en el artículo, pues ya sabemos que la violencia contra las mujeres en la pareja es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿sí? Y que en algunas culturas, como decías arriba, esa frecuencia impide su visibilización y que se emprendan de pronto medidas para poder erradicarla. Yo quiero que hablemos un poquito sobre esto. ¿Eso qué traduce? Que no se denuncia, que no se le da la importancia o porque se ve como algo normal, o es que las mujeres tienen miedo. Existen muchísimas variables que están influyendo en el hecho de que se denuncie o no un acto de violencia de género. Por un lado está desde una perspectiva ecológica, si yo hablo de un ontosistema o de lo que es la individualidad, puedo tener miedo al agresor, puedo haber sufrido tanta violencia que realmente no tenga una red de apoyo social, que además se me atribuyen o se me hayan desarrollado determinados trastornos de ansiedad, de depresión, trastorno por estrés postraumático. Eso a nivel individual, pero desde un punto de vista más ecológico y, como decía, más amplio, hay mujeres que no denuncian cuando tienen menores a su cargo. Uno, porque temen romper con la unidad familiar, dos, porque consideran que el padre, aunque es un agresor, es una pieza clave en esa unidad familiar y necesitan un referente masculino de cara a su desarrollo. También puede venir dado el que denuncien o no denuncien si hay una violencia directa o no hay violencia hacia los menores. Hay veces que muchas mujeres se ven impulsadas a tramitar un proceso judicial cuando los menores corren peligro. Mientras estos no corren ese peligro, muchas veces silencian la situación que padecen. Y luego, un factor importante de cara a los procesos de interposición de denuncias está en el apoyo social. Si tienen pares, tienen familia que apoyan la decisión de denunciar, o por el contrario, esa estructura social y cultural de la que anteriormente hablábamos, lo que hace es invisibilizar o minimizar el hecho de que la violencia de género sea un delito, ¿no? Si se normaliza en las dinámicas familiares, se resta importancia, se justifica incluso, de modo que incluso la mujer, nuevamente desde procesos individuales, puede atribuirse la responsabilidad de la violencia que padece. Luego, de cara a los procesos judiciales, en función de país, en función de la situación, está muy limitada porque no hay una intervención realmente que funcione de forma integral. Como los procesos se dilatan tanto en el tiempo, muchas mujeres resisten, entonces o bien se retractan, no acuden a las comisarías o se desdicen, ¿no?, de una declaración previamente hecha, porque inicialmente a lo mejor lo que quieren es amonestar, una llamada de atención para que cambie el comportamiento, determinada conducta dentro de la dinámica familiar. Pero también influye la dependencia económica. Si vuelvo al contexto del artículo y al contexto nicaragüense, las mujeres que formaron parte de la muestra formaban parte de la periferia de la ciudad de León. Eran zonas marginales en un contexto de extrema pobreza, por lo que eran dependientes en muchos casos del agresor. Por lo que coger cualquier autobús o para ir a un proceso legal supone un obstáculo muy grande. El que no tengan trabajo, por ejemplo, porque los periodos de desempleo, en general la precariedad, afecta en mayor medida a las mujeres nicaragüenses. Por lo tanto, estamos hablando de multitud de factores. Y luego hay muchos expertos en violencia de género que consideran a este proceso como la ruta crítica, porque realmente la mujer ha de estar preparada a nivel psicológico para que esa denuncia trascienda y sea realmente útil y no se retracte.
Pero entonces tampoco hay las garantías, digamos, del Estado para que si la mujer da ese paso, pues de alguna manera se sienta respaldada en todas las áreas. No, no hay, por ejemplo, órdenes de alejamiento. En ese sentido están muy desprotegidas. Y si el entorno, además, social justifica esa violencia, pues en muchos casos lo que hacen es mantenerse y permanecer en la relación violenta durante años. Eh, Salvo que por otras cuestiones esa relación se rompa. Pero silencian la violencia que padecen y, como decía, pues se va trasladando intergeneracionalmente. Sí, claro. Es cierto que hay muchos factores que están favoreciendo que se den esa situación y al igual que factores protectores para que no se dé. De pronto ahora más adelante hablamos de eso. Pero sí hay una cuestión en los resultados que se habla de que se encontró una correlación significativa entre los diferentes tipos de agresión. Evidentemente, la agresión se manifiesta de muchas formas en este caso, ¿no? No solo es agresión física, porque a lo mejor siempre tendemos a pensar en el golpe o en algunos casos pues se llega a extremos, ¿no? Donde ha habido feminicidios, etcétera, por desgracia. Pero entonces hay diferentes tipos de agresión, por supuesto. Ese resultado de que existe una correlación significativa entre los diferentes tipos de agresión, ¿cómo podríamos explicarlo? Realmente, cuando las mujeres se encuentran inmersas en el ciclo de la violencia, es relativamente lógico pensar que cuando se instaura o comienzan una relación, si realmente mi agresor me abofetea, rápidamente me alejo. ¿Qué ocurre? Que como comienza a producirse determinado control, conductas de manipulación, conductas de chantaje, pero son de una manera muy civilina y muy sutil, realmente una mujer no es consciente de estar siendo víctima de violencia de género. ¿Qué ocurre? Que se va instaurando en la dinámica propia de la pareja. De modo que empieza a aparecer una violencia con un carácter mucho más grave y más explícito. Empieza a haber insultos, empieza a haber gritos, lo que ya sí que consideraría un conflicto más explícito y más abierto sobre el que reaccionaría. Pero anteriormente me han lapidado parte de la autoestima a base de ese control o de ese aislamiento, ¿no? De modo que a medida que se acrecientan los insultos, los gritos, aparece la violencia también física. De modo que cuanto más grave es esa violencia y ese maltrato, obviamente físico, también se está produciendo de manera paralela violencia y maltrato psicológico. Y ocurre también con el patrón del ciclo de la violencia que generalmente se describe en distintas fases como la acumulación de tensión, el estallido de violencia y posteriormente lo que se denomina como, bueno, luna de miel. Quizá no sea un concepto aceptable, ¿no? Sobre todo cuando existen tantas creencias y mitos del amor romántico que están siendo tan aceptados entre los jóvenes, que quizá no sea lo más políticamente correcto. Pero dentro de esas tres fases puede haber periodos muy dilatados entre una fase y otra. Pero a medida que se instaura esa violencia, los episodios ocurren con mayor frecuencia. De modo que incluso desaparece eso que denominaba anteriormente como luna de miel. Y únicamente lo que aparece de manera física en esa relación es la violencia y es la agresión. Entonces es un proceso muy complejo, muy dilatado en el tiempo. Si a todo esto le añadimos la normalización de la violencia, la aceptación de la violencia, la diferenciación de roles entre hombres y mujeres, el sexismo, el patriarcado, estructuras de poder, que realmente los procesos judiciales, la política, la economía también reflejan esa desigualdad, es difícil salir de ese ciclo de violencia.
por eso que lo denominen ruta crítica. Sí, además, relacionado con lo que estás diciendo, nosotros hemos encontrado con los jóvenes que en esa relación de noviazgo ya se está presentando todo este tipo de violencias, ¿no? Porque tradicionalmente los estudios se estaban enfocando mucho en parejas que estaban casadas y se estaban dejando un poco de lado las parejas de novios, de cuando los chicos y las chicas comienzan sus relaciones de noviazgo. Y se han encontrado, bueno, nosotros hemos encontrado, pues digamos que índices de violencia bastante altos y que la literatura lo dice, ¿no? Que esas dinámicas de violencia las van a llevar a sus futuras relaciones, así con pareja o con otra pareja, ¿no? Entonces, no hay un buen manejo de los conflictos que se pueden dar en una pareja de manera natural, que eso no es que no deban ocurrir, pero no hay un buen manejo de esos conflictos y entonces se están generando toda esa serie de violencias que más adelante van a aparecer y, bueno, en algunos casos, pues, con unos niveles. Sí, sí, claro. Yo aquí, bueno, retomando lo que dijo Jesús sobre el noviazgo, a mi manera de ver las cosas, el noviazgo es como la zona de entrenamiento para llegar al matrimonio. Aquí en Colombia hay un dicho que dice, si de novio te empuja, de marido te pega. Entonces, viendo como es desde ese punto de vista, que lo que dice Jesús, que el noviazgo pues ya se ven, digamos, ese tipo de comportamientos que además es preocupante, pienso yo, ¿cómo cambiar esta realidad? Esta pregunta, si podrían respondérmela los dos o si los dos me ayudan como a ahondar un poco en el tema, acciones que se puedan implementar para prevenir, porque aquí también me entra una duda, no solo la prevención desde las instituciones, sino a nivel interno, en las familias, como personas, cómo cambiar tantas cosas a nivel cultural, cambios de fondo, en el trato mutuo, en el respeto, en la tolerancia, en el valor de cada uno como parte de esta sociedad. De pronto, no sé si empieza Esther y Jesús también, me gustaría escuchar. Pues como bien dice Jesús, todo esto son procesos de normalización derivados de la socialización. Entonces, precisamente tenemos que utilizar ese arma, digamos, para combatir. Quizá no es el término más correcto si estamos tratando de eliminar la violencia, ¿no? Como término, pero sí creo que hay que contrarrestar, evidentemente, pues un hecho indigno para las mujeres. Nosotros siempre dejamos muy, muy claro el poder de las instituciones educativas. Si hablamos de socialización y hablamos de socialización primaria, cobra muchísima importancia la escuela. ¿Qué ocurre? Que el profesorado carece en muchos casos de formación respecto a términos coeducativos, ¿no? A educar en igualdad. Y lo que tendemos a veces es a reproducir esas desigualdades estructurales, culturales, que decía anteriormente y que están en la raíz, ¿no? de la violencia de género. Por lo tanto, desde las facultades que forman a los educadores se tiene que incluir la perspectiva de género. Indudablemente luego en la escuela, en las primeras escuelas, en las primeras etapas, sea en educación infantil, primaria, secundaria, debería ser un leitmotiv, debería ser un eje vertebrador en el que basarse para desarrollar una convivencia realmente democrática e igualitaria entre hombres y mujeres. Para mí la escuela es muy importante. Y además es que desde la escuela como sistema también se puede desaprender cuestiones que puedan venir del ámbito familiar. Ahí la intervención de tutores, de los y las docentes con escuelas de familias y escuelas de padres pueden hacer una contribución muy notable a ese cambio, sobre todo porque estamos formando a las futuras generaciones y queremos realmente transformar esa sociedad que no tiene equidad en construir una sociedad mucho más igualitaria. Para mí, parte
del problema estaría en que falta formación en el profesorado, y en el momento en el que se dé, creo que se van a conseguir bastantes logros en ese sentido, en este ámbito. Por lo menos desde el contexto que vivo en España. Indudablemente todo esto tiene que estar complementado con otra serie de instituciones y de organismos. Claro. No podemos entrar en contradicciones y que de repente otros agentes de socialización, sin embargo, desdigan lo que tratamos de hacer en los primeros momentos del desarrollo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay que trabajar con todos estos actores que estamos hablando, porque a veces en la violencia en general siempre pensamos en trabajar con el agresor o la agresora y nos olvidamos de todos los que están ahí, o inclusive pues la víctima, ¿no? Porque bueno, pues pobrecito, pobrecita que ha sufrido esto, pero nos olvidamos de todos los, y hay muchísimos actores ahí implicados, ¿no? Estoy de acuerdo con Esther en que pronto las instituciones educativas podrían ser como el lugar central desde donde podamos agarrar a esos diferentes actores. Y además, pues sí quiero también anotar que muchas veces decimos eso, los profesores, los maestros, los cargamos de muchas cosas que por desgracia muchos quieren ayudar, pero no tienen las herramientas porque en su formación no está. Y entonces se sienten un poco agobiados de esa nueva labor que le estamos asignando y que no saben cómo, ¿no? Entonces, pienso que la institución educativa puede ser donde podamos, a través, como dijo Esther, de escuela de familia, y ahí tenemos de pronto a las futuras víctimas y futuros agresores o agresoras, inclusive en el presente, porque puede ser, como digo, y estamos encontrando que en esas primeras relaciones de noviazgo se están dando ya situaciones de mucha violencia, ¿no? Entonces, como ven, y evidentemente, pues las instituciones que están por encima, ¿no? Jerárquicamente. Entonces, no es una cuestión como de pronto de castigar al agresor y de venir a ver qué le puede estar pasando a la víctima, sino que es algo mucho más amplio. Inclusive los mismos compañeros que están ahí alrededor y que son meros observadores, ¿no? A nivel de las instituciones educativas. Creo que, pues, aparte de la formación de todos estos actores, creo que un aspecto muy importante también es la información, porque encontramos que muchas veces se están dando situaciones de violencia y ellos mismos no se dan cuenta, así suena un poco raro, ¿no? Entonces, la parte de información y la parte de, como dije antes, trabajar un manejo adecuado de los conflictos que son naturales en el ser humano. Los conflictos, nosotros vivimos a diario, tenemos conflictos, eso es normal, pero el cómo lo manejemos creo que a veces no sabemos, y esa podría ser una forma también bien interesante de poder pues prevenir el que eso se pueda dar, ¿no? Siempre partiendo de lo que ya también dijo Esther, ¿no? De esa equidad de género, ¿no? De ese respeto hacia el otro o hacia la otra, ¿no? Entonces creo que, bueno, es algo mucho más complejo de lo que podemos decir aquí ahora en 5 o 10 minutos, pero por ahí podrían ir un poquito como las ideas, ¿no? De si queremos trabajar en esta cuestión de prevenir estos comportamientos e inclusive promocionar comportamientos que sean positivos, ¿no? En ese sentido, precisamente, pues quería como conectar esto a algo que, bueno, pues yo he visto también en noticias que en España ha ocurrido, aquí en Colombia también, estoy seguro que en otras partes del mundo, y que tiene que ver pues con la situación que estamos viviendo ahora, esta pandemia, que, bueno, aunque ahora hay un poquito más de apertura, pero inicialmente fue una situación de mucho encierro, donde las familias pues se encontraron de la noche a la mañana en que tenemos que estar aquí encerrados y bueno, convivir con esos conflictos que yo ahora estaba diciendo y bueno, en fin, muchas cosas. Eso tiene cosas positivas porque estamos un poco a veces
olvidándonos de espacios familiares muy interesantes, pero eso también ha generado que, por ejemplo, la mujer que es víctima le haya tocado vivir con su victimario, con su agresor ahí, y 24 horas, claro, 24 horas al día. Eso ha disparado los casos de violencia, ¿sí? Los ha disparado considerablemente en todo el mundo, por supuesto. Entonces, en este sentido, Esther, que bueno, pues ante esta situación tan especial, ¿qué se podría hacer con las familias? No sé si a nivel interventivo, lo que estamos hablando a nivel preventivo, inclusive pues que en este caso ya hasta los niños han tenido que estar ahí en casa y posiblemente visualizar ese tipo de violencia. Entonces es complicado. Es una situación muy compleja porque estamos hablando de aislamiento, ¿no? Un aislamiento por cuestiones sanitarias que impiden el buscar otras fuentes que contrarresten un mal ejemplo, ¿no? Un modelo negativo en el patrón de comportamiento. En este caso, cabría llamar la atención, como decía, ya no solamente es la institución educativa, sino que como eje vertebrador tiene que estar respaldada a nivel social en programación de televisión, ofreciendo un modelaje, como dice Jesús, un tratamiento conciliador, ¿no? Que se sepa resolver conflictos, porque ahí tenemos un talón de Aquiles del ser humano y es que realmente los gestionamos muy mal. Entonces, hacer un reaprendizaje de cómo solventar los conflictos en cualquier aspecto de nuestra vida. Es difícil si estamos en una situación de confinamiento el poder paliar o intervenir desde otras organizaciones que en este caso no sean agentes de socialización como pueden ser los mass media. Internet es una manera también de educar. Ahora nos hemos tenido que adaptar a esas tecnologías de la información a una velocidad absolutamente de vértigo. Entonces, utilizar otra serie de canales que no son directamente los interpersonales, ¿no? Pero que también nos conectan, en definitiva. Precisamente, bueno, ya estamos casi, se nos está agotando el tiempo, pero yo antes de irme quiero mencionar aquí los otros autores del artículo, además, Enrique Bonilla Algovia, que es magíster en psicología, Sonia Panadero Herrero, que es doctora en psicología, José Juan Vázquez Cabrera, que es doctor en psicología, y bueno, nuestro editor, Jesús Redondo Pacheco también, que es doctor en psicología, por esta maravilloso aporte científico del que pudimos hablar el día de hoy. Entonces, yo para terminar, quiero pedirle a Esther dos cosas. Bueno, una, que nos cuente si han pensado a futuro seguir investigando sobre el tema, temas relacionados de pronto que puedan contribuir a esto que es un problema de salud pública y este ejercicio tan interesante que hicieron ustedes con el caso Nicaragua. Y también que me hablen los dos para finalizar un poco de ese ejercicio de escritura en grupo, porque no debe ser fácil ponerse de acuerdo para plasmar algo entre tantas personas. Entonces, hablemos un poco primero sobre lo que viene, Esther, y luego entonces que los dos me cuenten cómo hicieron para plasmar eso en un artículo científico. Bien, pues de cara a futuras líneas de investigación, la verdad es que quedó pendiente el poder regresar a Nicaragua. Sabemos que han tenido un momento de crisis política y social a raíz del 2018 y ha sido complicado regresar al país para seguir profundizando en el tema. Porque uno de nuestros objetivos o de las metas que teníamos era conocer ya no únicamente variables asociadas a las mujeres que habían padecido violencia de género, sino a los victimarios, ¿no? Cuáles son las circunstancias que rodean para tener como un punto de vista lo más holístico del fenómeno, además de las
personas que trabajan en la intervención. Además, se clausuraron, afortunadamente hace poco tiempo volvieron a reabrirse las comisarías de la mujer y de la niñez a las que anteriormente había aludido, que habían hecho una labor de verdad encomiable en todo este trabajo. Entonces, de momento sí seguimos investigando el fenómeno de la violencia de género, en esta ocasión ya centrándonos en el contexto de España y en población, tanto adolescente como en población universitaria, analizando mitos del amor romántico. Y también hemos accedido a agresores que están recibiendo intervención y terapia grupal para conocer también esa perspectiva, pero es verdad que lejos del contexto nicaragüense, que era francamente interesante. Y en relación bueno, ahora Ginette nos pides trapos sucios acerca del trabajo. Pues mira, voy a contar como anécdota. Yo tiendo a ser de frases subordinadas, coordinadas y justapuestas, por lo que mis compañeros hacen una labor muy loable conmigo, porque incluso de cara a trabajos, cuando pensamos en traducir, pues me tiran de las orejas, ¿no? Me dan una llamada de atención, vamos a volver loco al traductor, a la traductora. Entonces, sí, es cierto que es muy complejo el escribir, pero es verdad que dentro de la diversidad de estilos, todos sí que tenemos, uno, pasión por esta temática, dos, tenemos la misma formación, entonces nos ha sido muy fácil en ese sentido llegar a acuerdos y colaborar. Nuestra formación es muy similar, cada uno con una experiencia a lo mejor más dilatada que otros de los autores. Jesús tiene una trayectoria muy dilatada en ese sentido, y su contribución pues es enorme, igual que mencionabas, José Juan también tiene una dilatada carrera en el ámbito de la psicología. Entonces, pues bueno, las nuevas generaciones escuchamos, oímos, atendemos, aprendemos y trataremos de seguir sus pasos. Bueno, gracias. Bueno, yo en este caso podría decir que no conozco personalmente a Enrique y a Sonia. Sí, a José Juan y a Esther, como decíamos antes de comenzar, pues nos conocimos en un congreso y bueno, por afinidad de nacionalidad y de los temas que a uno le gustan, pues empezamos a hablar en la informalidad y bueno, se han ido generando cosas como muy interesantes. Y que bueno, a mí me gustaría un poco con respecto a la primera pregunta, que podamos hacer cosas, me llama mucho la atención las diferencias culturales, que pudiéramos en un futuro pues trabajar cuestiones de España y Colombia en este caso. El trabajo de escribir en grupo es, por un lado, pues, con esta experiencia y con otras, pues por un lado es mejor, y por otro, pues a veces no, porque cuando uno está solo, pues uno es el que escribe, el que hace solo, y finalmente, salga lo que salga, uno es la responsabilidad, pero el trabajo es más duro. En cambio, cuando pues se trabaja en equipo, a pesar de las diferencias, por supuesto, pues puede ser más enriquecedor, ¿no? Lo que está claro es que finalmente debe haber una persona que sea el que pues organice todas esas ideas, ¿no? A la hora de escribir, cada uno escribe de una manera, y que esa persona pues sea la que una todas esas locuras y quede pues una idea más o menos común, ¿no? Pero bueno, pues a veces no es tan fácil, pero bueno. Es mucho más complicado. Sí, claro, me imagino.
Bueno, pues Esther, lastimosamente nos agotó el tiempo, pero ha sido un honor tenerte hoy con nosotros. Gracias también por el tiempo, por la dedicación a este espacio, por estar presente y los agradecimientos por esta contribución conceptual e investigativa tan importante de aporte a la academia, a la educación en Latinoamérica y a la cultura científica. Esther, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por visibilizarlo. No, gracias Esther, de verdad, por aceptarnos la invitación y por el ratico. Yo sé que con la diferencia horaria ahora ya están ya de noche, pero bueno, gracias por siempre esa disposición y bueno, pues esperamos contar contigo con algún otro artículo y ojalá pues en otro conversatorio futuro. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor compartirlo. Gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Y bueno, pues Jesús, gracias a la audiencia también que nos acompañó al conversatorio de autores de la revista Informes Psicológicos. Antes de irnos, quisiera que de pronto nos recordaras un poco cómo se puede publicar en la revista, el sitio web si tienen, las redes sociales. Bueno, gracias a la audiencia por estar hoy también en nuestro tercer conversatorio. Bueno, la revista, como dijimos, es una publicación semestral. Estamos categorizados en categoría B en Pulindex, en Colombia. Y bueno, pues el tema de poder publicar en nuestra revista es sencillo. La información se consigue en la página de la revista o en la página de la universidad, así como tienen información en redes sociales que aparece en pantalla, tanto en Facebook como en Twitter. Bueno, como dijimos antes, es una revista del área de la psicología, pero también de ciencias afines y por supuesto, en esa información que acabo de decir están todo lo que tiene que ver con instrucciones de autor y esperamos que nos envíen sus trabajos. Bueno, Jesús, ha sido un tiempo muy interesante poder mostrar todos esos artículos de la revista Informes Psicológicos. Cerramos el 2020 ya con este conversatorio, pero seguiremos en el 2021 con más autores, con más temáticas en torno a la psicología. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, así será. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a tu amable audiencia. El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB.